Bien, pues yo voy a hablaros de algo que para mí es como la razón de mi vida, y que es la filosofía. Sobre todo porque la filosofía a mí me ha dado una forma de vivir, que es lo que quería transmitir hoy a vosotros aquí en el marco de un lema que justamente se llama Filosofía en Acción. Siempre decimos en Nueva Acrópolis que todos somos naturalmente filósofos, porque desde que el ser humano nace, y sobre todo en los momentos así de mucha juventud, de niñez, pues estamos acostumbrados a escuchar a nuestros hijos y a los niños más pequeños pues decir, pero papá, ¿y por qué? O mamá, ¿y por qué? Y esas preguntas son naturales en todo ser humano. Lo que ocurre es que muchas veces los adultos lo que hacemos es como matar o apagar esas preguntas que son naturales. ¿Y por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque en general queremos dar respuestas, o sea, nos inquietan un poco las preguntas y entonces queremos responderlas rápidamente. Y lo que suele pasar es que confundimos el cómo con el por qué, Y entonces cuando explicamos muchos porqués a nuestros niños, lo único que les estamos dando es las razones o los mecanismos de cómo funcionan las cosas, pero no nos estamos acercando a los porqués. De manera que la filosofía nos ayuda a dilucidar este tipo de sofismas o de razonamientos que no son correctos, para llevarnos de vuelta a dejarnos la pregunta tal como estaba al inicio. Es decir, que muchas de nuestras preguntas, los grandes interrogantes de la vida, van a seguir siendo eso, interrogantes. Pero eso haría que ya pudiésemos acabar la charla, bajar de aquí y irnos si nada tiene una respuesta, no, todo lo contrario. En realidad eso es lo que nos mantiene vivos y lo que nos mantiene queriendo aprender. Sabéis que la palabra filosofía significa amor por el conocimiento o búsqueda de un conocimiento. Precisamente es algo que llevamos innato. Y Eduardo hablaba del menón, y yo quiero rescatar pues esas palabras para dar inicio que dice Platón cuando plantea un acertijo, porque nosotros nos vamos a acercar al misterio, que es el que nos va a acompañar toda la vida, pero nos vamos a acercar a través de la razón, que es lo que hace la filosofía. Entonces, en este diálogo el Menón va a plantear una paradoja, y es que nos va a decir, a ver, si el ser humano conoce algo, no se va a mover a buscarlo. Si es filósofo es porque quiere buscar algo que no conoce, pero si realmente no lo conoce ni sabe que existe, ¿cómo se va a mover para buscarlo? Imaginaros que nosotros llegamos a casa y dejamos las llaves del coche en cualquier lugar. Claro, luego cuando vamos a buscarlas decimos, ay, pero ¿dónde están las llaves? Porque nosotros sabemos que tenemos unas llaves, pero no sabemos dónde las hemos dejado. Si nuestro tío abuelo tenía un coche y las llaves están en un cajón en algún lugar y el coche está ahí abajo aparcado, pero nosotros no sabemos ni que tenemos coche ni que tenemos llaves, ¿quién se va a poner a buscar unas llaves? Entonces aquí hay una incongruencia, porque nosotros no conocemos, pero tenemos como el perfume de haber conocido y la necesidad de buscar algo que no conocemos, lo cual es como la primera gran paradoja que nos viene a decir que efectivamente en la vida no solo está la razón, sino que hay algo intuitivo que también puede servir como motor de búsqueda y que tenemos que compaginar con todo lo que es la parte racional. Creo que estamos en una sociedad donde estamos un poco cansados de muchas palabras grandilocuentes, porque hoy en día las palabras no nos cuestan nada. Sabéis que para asistir a un lugar como este, uno da al me gusta y luego, o al asistiré, y luego ya pues puede asistir o puede no asistir, pero lo mismo da. Y nosotros podemos decir una cosa y luego hacer toda la contraria, o sea, no estamos sujetos por nuestras palabras. Hubo una época en donde tú decías una palabra y podías llegar a duelo, porque alguien podía, pues, si sospechaba que tú no habías dicho la verdad, o si tú dudabas de la verdad de otro, podíais batiros en duelo a muerte, por una palabra dicha, porque las palabras que se decían tenían entidad. Hoy en día, por tanto, estamos
como muy acostumbrados a decir cualquier cosa y hacer otra, sin que eso suponga nada. También es verdad que la filosofía a veces se ha quedado un poco vacía de contenido práctico, y se ha convertido en un discurso que a veces es muy abstruso, ¿no? Y que parece ser que cuanto más difícil pongamos la historia y menos se entienda, parece que más sepamos, ¿no? Con lo cual es también un error en el que tal vez hemos podido caer. Yo recuerdo una anécdota que contaba el fundador de Nova Acrópolis para explicar por qué había decidido fundar este movimiento. Y entonces él decía que él estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y que pues estaba en un grupo de estudiantes que salían juntos de la universidad y que pues tenían que hacer pues algunos trabajos juntos y pues estudiaban la inmortalidad del alma en Platón, hablaban de Kant y justamente estaban haciendo un trabajo de ética de Heidegger. Y entonces iban en el metro de Buenos Aires ahí hablando de la ética, de los valores cívicos, de la inmortalidad del alma, y entonces hubo un apagón. Y hubo un apagón, en el metro pasó algún accidente y claro, el profesor Libraga pues, hablaba a sus compañeros creyendo que estaban a su lado, diciéndoles menos mal que nosotros como hemos aprendido valores cívicos y bueno, entendemos también que no todo acaba con la muerte, que el alma es inmortal y entonces pues, podemos comportarnos más educadamente. Pero claro, cuando se encendieron las luces, resulta que los primeros que habían salido por encima de cualquier otra persona habían sido sus propios compañeros. Y entonces, claro, él se dio cuenta de que no basta con un conocimiento teórico de las cosas, sino que verdaderamente no es lo mismo conocer algo intelectualmente que vivir algo. Y entonces, ahí es donde él pensó que necesitábamos verdaderamente retomar lo que han sido en la antigüedad las escuelas de filosofía, lugares en donde se enseñaba a vivir, no se enseñaba un conocimiento teórico, sino que enseñaba realmente pues eso, cómo comportarse y cómo funcionar en la vida. No sé si os pasáis por las librerías, pero veréis que, ya sabéis todos, porque bueno, está tan de moda, que los libros de estoicismo y las corrientes de estoicismo pues están a flor de piel, ¿no? Están a la orden del día. Y bueno, pues es curioso el darnos cuenta de por qué hay esa necesidad en la sociedad de unas corrientes, unos movimientos filosóficos como pueden ser el estoicismo, que propugnan pues una austeridad, están propugnando una serie de ejercicios y de trabajo con uno mismo. Y bueno, estas corrientes de estoicismo pues aparecieron en Roma o se reactualizaron en Roma en momentos de decadencia moral de la sociedad, donde venían a ofrecer pues como una solución o un parche, ¿no? a una decadencia de un modelo o de un sistema político, de una sociedad. Curiosamente también, junto con este auge de los libros de estoicismo, nos encontramos como que empiezan a aburrirnos ya un poco los llamados libros de autoayuda. Porque vais a ver que, aunque aparentemente puede estar todo englobado en el mismo pack, o en el mismo saco, pues hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. Los libros de autoayuda, si pensáis en lo que hay detrás de esos libros de autoayuda, están hablándonos de cómo tener no solo un bienestar físico, sino un bienestar psicológico. Entonces nos hablan verdaderamente de cómo preocuparnos por nosotros mismos. Cuídate, ámate, quiérete, porque antes de ayudar a otro, tú tienes que empezar por ti. Curiosamente, entonces están reforzando nuestro egoísmo. Están diciendo, no pienses en otros hasta que no hayas resuelto lo tuyo, y lo tuyo es el asunto de toda una vida o de varias, con lo cual lo que deja es a la sociedad pues carente de cualquier ayuda a otros, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en toda nuestra problemática, eso es inabarcable. Entonces, nos están hablando de ocuparnos primero de nosotros y además de no sufrir, no sufras, no sufras.
fijaros qué mensaje. Justamente el que nos está dando el estoicismo es, vamos a ponernos retos, ¿eh? Y aquí tenemos a Eduardo, que ha escrito un libro sobre retos. ¿Sabéis lo que es la palabra reto? Esta mañana hemos hablado del reto de Ulises. Un reto es algo que te va a costar un esfuerzo. Te va a costar un esfuerzo y que igual te duele un poco. ¿Eh? Entonces, justamente, es un poco lo contrario de la filosofía que hay detrás de esos libros que nos están llevando un poco al estatismo, ¿eh? Y que, de hecho, han tenido su momento y que tal vez nos hemos dado cuenta de que por ahí no, que no era ese el camino. Bien, entonces a mí me gustaría también hablar de otras corrientes de filosofía, autores que son también muy interesantes, sobre todo de uno de ellos que es Pierre Hadot, que él ha sido un autor, murió hace poco, pero ha rescatado toda la filosofía clásica y ha rescatado todo lo que es el llevarnos de nuevo a lo que eran las escuelas de filosofía en la antigüedad, de una manera de vivir. Cuando nosotros pensamos en los cínicos que han aparecido aquí también esta mañana, pues la gente reconocía a un cínico en la calle, porque no solo pensaba una serie de ideas, sino que las vivía, las llevaba hasta sus últimas consecuencias. Y claro, eso es lo que nosotros queremos tener unas ideas y vivirlas. Es prácticamente, o sea, es que es un derecho natural del ser humano, el poder vivir aquello en lo que cree. Entonces, Pierre Hadot tiene un libro que se llama Ejercicios espirituales y filosofía antigua, en donde nos habla de que todas estas escuelas que tenían sus doctrinas, tenían sus líneas de pensamiento, pues también ofrecían a aquellas personas que se acercaban a esta escuela un método, unos ejercicios. Y a esos ejercicios les llamaban ejercicios espirituales, ejercicios del alma. Pero nosotros decimos, ¿y este Pierre Hadot, que es un gran investigador y de repente pues ha tenido que rebuscar mucho para encontrar eso? Pues no, la verdad, porque si nosotros nos vamos a Platón y vamos al libro tercero de la República, ya Platón nos dice que la educación platónica se basa en la música y en la gimnasia, Entonces, en ejercitarnos, porque la música no es la música del conservatorio, es las artes de las musas, de las 9 musas, las ciencias, las letras, todo, la historia, el arte, la poesía. Pero la gimnasia no es el irnos a un gimnasio, sino que es cómo hago yo para, a través de mi cuerpo, fortalecer mi psique. O sea, tenía un calado muy grande eso de la gimnasia. En realidad, gimnasia viene de gimnos, de desnudez. Es cómo conseguir la purificación, la pureza. Y eso, pues sí, eran técnicas alimenticias, técnicas de higiene y técnicas mentales, de mucho autocontrol. Entonces, los ejercicios espirituales o las técnicas han estado presentes en todas las escuelas de filosofía. Me encanta Platón y me gusta mucho por cómo trata al ser humano, porque habla en todo momento de la existencia del alma y nos quiere como acompañar en esa constatación de que el ser humano tiene un alma, que tiene un algo trascendente. Y entonces pone en la boca de Sócrates la figura el partero, ¿no? el que da nacimiento al alma, el que hace a la persona volver la mirada hacia sí y darse cuenta de que tiene un alma y de que además su vida tiene que estar dedicada a ese cuidado del alma, que no es el confort ni el preocuparnos de nosotros mismos. Atención, que no es exactamente eso cuando habla Platón del cuidado del alma. Pierre Hadot nos rescata un término griego para hablarnos de estos ejercicios que eran típicos de las escuelas griegas, que es ascesis. Ascesis en griego significa ejercicio, tan solo ejercicio, y era el ejercicio que hacían los atletas griegos cuando entrenaban y también el ejercicio que hacían los militares cuando tenían que entrenar para ir a la guerra. Eso eran los ejercicios. Nosotros hoy, cuando pensamos en alguien asceta o una vida ascética, estamos pensando en
como en los yogis estos de la India, que van ahí como desarrapados, ¿no? Y como con una austeridad extrema, 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 extrema. Pero bueno, sin llevarlo a eso, verdaderamente el filósofo, esos yogis que eran filósofos orientales, verdaderamente se ejercitaban en esa ascesis. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia y buscamos qué significa asceta, pues vamos a ver que cuando habla de asceta es una persona que está buscando su perfección moral y su perfección espiritual. Es decir, son dos vías que van paralelas. Aquí antes se ha hablado también de la virtud. Cuando hablamos de perfección moral, estamos hablando de que un filósofo busca ser mejor. Busca ser mejor. Eso que era algo también como común en toda la filosofía de la antigüedad, hoy ya no es tan obvio, tan evidente, y no tenemos claro eso de que nos interese la virtud. Yo creo que nos la han vendido muy mal y entonces nos parece algo como un poco religioso, flojo, blando, no sé, una línea... Pero es todo lo contrario, la virtud. Y ser bueno no significa ser manso ni ser blando. Sócrates ya dice que la bondad cuesta mucho esfuerzo, cuesta muchísimo ser bueno, no es algo así que sea fácil. Entonces, en realidad, la palabra virtud viene de, en este caso en latín, pero viene de la raíz vir, y vir es fuerza. Y curiosamente, cuando nosotros hablamos de virtud, hablamos de desarrollar una fortaleza interior. Qué bonito el poder decir que en realidad lo que quiero es fortalecerme, es ser más fuerte, pero más fuerte físicamente, más fuerte de músculos. No, lo que quiero es poder sostener mis convicciones, poder sostener mis principios, esa fortaleza, que cuando alguien venga y me diga cualquier cosa, pues yo no cimbré como un junco y diga, ay, pues venga, que sí, o que no, sino que pueda defender mis convicciones. Esa es la virtud. A la virtud, como digo, es esa defensa de nuestras ideas. Pues virtud significa también valor. Son nuestros valores. Cuando hablamos de tener virtudes, hablamos de tener valores morales. Valores morales es un concepto, pero al mismo tiempo valor es ser valiente. Fijaros qué relación etimológica que sale aquí, que nos lleva un poco a descubrirnos la raíz de lo que es ser virtuoso. Nos podemos acercar a la palabra en griego, que es una palabra que es muchísimo más amable y nos puede gustar más, que es arete. Entonces, la búsqueda del arete es lo mismo, es algo que nos encanta, porque arete es la excelencia, y la búsqueda de la excelencia es como algo que no tenemos que cuestionarnos, es como que sí, que todos queremos hacerlo excelentemente. También arete viene etimológicamente o comparte raíz con el dios de la guerra griego, que es Ares. Entonces, arete, la excelencia, es el valor. Es decir, que para llegar a la virtud hay que batallar, hay que sostener un combate, en este caso un combate con nosotros mismos, porque defender nuestras ideas no es gratis, no es regalado, cuesta mucho, porque por dentro de nosotros hay muchas cosas, muchos elementos indómitos que nos boicotean continuamente, de manera que algo que tendría que ser como inmediato, que una cosa llevase a la otra, pues no sé por qué, pero no lo logramos fácilmente. Bien, entonces además el asceta habíamos dicho que no solo es aquella persona que busca una perfección moral, sino también alguien que busca una perfección espiritual. Esto a mí me ha gustado muchísimo porque creo que verdaderamente no se pueden separar. Hay mucha gente que intenta vivir caminos espirituales de meditación, de trascendencia, de muchas cosas, pero que lo ha desligado completamente de lo que es una vida virtuosa, de lo que es una conducta moral. De manera que, bueno, uno puede pues intentar conectarse con algo, pero ahora vamos a ver
que está totalmente ligado la moral y la mística. Pierre Hadot nos va a hablar en este libro y en algún otro de un autor que es Filón de Alejandría, que fue el que en sus escritos, los que nos han llegado, pues hace una especie de catálogo de qué era lo que ofertaban estas escuelas de filosofía, qué ejercicios proponían, porque vale, proponían ejercicios, pero ¿cuáles, no? Pues, bueno, muchos de ellos, como digo, se han popularizado por todos los libros de estoicismo. Podemos hablar del examen de conciencia, la reflexión, la introspección, lo que es el examen de conciencia. Esto, pues, es verdad que aparece entre los estoicos, también aparece entre los pitagóricos. Si veis los versos de oro, en los versos de oro de Pitágoras aparece el no te vayas a la cama sin haber reflexionado sobre qué has hecho en el día. Y pregúntate, ¿lo podría haber hecho mejor? ¿Qué hice mal? Porque sin esa reflexión nosotros no vamos a poder mejorar. Sabéis que Sócrates decía, una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Necesitamos reflexionar sobre las cosas que vamos haciendo. A veces vamos tan rápido que no encontramos el momento para pararnos a ver qué hicimos. Y si no sacamos conclusiones, pues vamos a seguir tropezando en lo mismo siempre. Todas las empresas tienen sus planes de feedback, de DAFO, lo que se llaman, técnicas para evaluar continuamente lo que están haciendo, para ver cómo van a nivel comercial. Si lo hacen ellos, no tendríamos que hacerlo nosotros para ver cómo vamos, si queremos saber cómo vamos. Pues este era uno de los ejercicios que dice Filón de Alejandría, que estaba en el catálogo de ejercicios que hacían escuelas como los esenios, como los terapeutas y como tantas otras. Había entonces, dentro de estos ejercicios propuestos por todas las escuelas de filosofía, habría ejercicios, como digo, de trabajo con nuestra mente, como pueden ser, hemos dicho, la reflexión, como pueden ser el silencio, como puede ser el estudio. Es decir, permanentemente el ser humano tiene que seguir investigando. La búsqueda filosófica, lo que hablaba la duda, el poner en cuestión, el avanzar, el aprender más, eso es algo que tiene que estar dentro de nosotros como algo ya para toda la vida, no cuando dejamos el colegio dejamos de estudiar. En la escucha, aprender a escuchar a los demás, el diálogo, del cual pues, sabéis que Platón era un maestro y nos ha enseñado muchísimo sobre los diálogos. Y luego también otros ejercicios como son el trabajo con las pasiones. La palabra pasión en griego es patos. ¿Os suena patos? Patos, lo patológico. Pues para los griegos las pasiones eran algo que nos podía llevar a la enfermedad cuando están descontroladas, cuando el ser humano se deja arrastrar por sus pasiones. De manera que había que hacer un trabajo con esas pasiones, un dominio de todas esas pasiones. Y todas estas escuelas proponían pues, muchos ejercicios, fundamentalmente para conseguir autocontrol, para ser nosotros, de alguna manera, los que siempre estamos a cargo de nuestra conducta, de nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Entre ellas pues hay algunas muy bonitas que, bueno, a mí hay una que me gusta mucho dentro también del ámbito de las pasiones, es el trabajo con los sentimientos. Y si habéis leído a Marco Aurelio, pues veréis que tiene un primer capítulo de sus meditaciones dedicado a agradecer, solo a agradecer. Si nosotros pudiésemos llenar nuestro mundo emocional de todos los recuerdos, de todo lo bueno que ha hecho otra gente por nosotros, es que estaríamos flotando todo el día. Vamos, que da igual que nos echen cualquier cosa, que pase lo que pase, porque tenemos de sobra tanto que agradecer por el lugar en donde vivimos, por la sociedad que tenemos, por todo lo que nos ha aportado a nivel cultural, a nivel legal, todo el progreso, por todos los que nos han rodeado, toda nuestra, o sea, el hilo de nuestra vida, todo lo que han hecho. Que si hiciésemos como Marco Aurelio, verdaderamente nuestra vida sería ya alegre, sería feliz, sería tranquila. Bueno, el cumplimiento del deber es otro de los ejercicios que proponen estas escuelas.
Es decir, poder salir de la dualidad placer-dolor. Fijaros que hemos hablado antes de que, en general, la autoayuda nos propone huir del dolor y acercarnos al confort o al placer. Pero, ¿y si podemos superar esa dualidad? ¿Y si nuestra conducta no tiene que estar basada en huir del dolor, sino que puede estar en el cumplimiento del deber? Que claro, la palabra deber pues vuelve a ser otra palabra de esas no gratas, pero da igual. El cumplimiento de nuestros principios, de lo que nosotros creemos que debemos hacer. Eso es lo que debe ser el motor de nuestra vida, poder tener ese sentido de cumplimiento del deber. Otros, como por ejemplo la indiferencia ante las cosas superfluas. Si nosotros pudiésemos en nuestra vida cotidiana pues valorar y decir, pero no me tengo que implicar tanto por esto que es una nimiedad, ¿no? O sea, la indiferencia, el separarse un poco de muchas de esas cosas que son pasajeras, que son efímeras y que sin embargo a veces tanto nos implicamos que nos producen verdaderas enfermedades. Bueno, muchos ejercicios, os animo a que verdaderamente veáis todas estas metodologías, porque son maravillosas y que incorporéis algunas a vuestra vida cotidiana, porque verdaderamente nos hace mucho bien, el intentar, cuando menos, un autogobierno, lo que los griegos llamaban la autarquía, verdaderamente nuestro autogobierno, ser nosotros los que estemos al mando o a cargo de nosotros mismos. Ahora bien, todos estos ejercicios, que es verdad, o estas corrientes de estoicismo que ahora están de moda, mi temor es que pasen de moda. Y os voy a decir por qué. Porque, de acuerdo que tenemos un método, ¿no? Nos están dando unos ejercicios, un método es novedoso ahora, bueno, ya lleva unos años, pero bueno, es, digamos, novedoso, y entonces pues nos podemos animar a hacer alguno de estos retos. Pero, en el fondo, si nosotros no sabemos a dónde vamos, ¿para qué queremos hacer cosas? Es decir, que nunca ninguna escuela de filosofía propuso un método sin tener al mismo tiempo una axiología y una teleología. Es decir, ayudarnos a encontrar una escala de valores y llevarnos a buscar las realidades últimas, lo ultérrimo. Si yo no sé hacia dónde tengo que caminar, ¿por qué me voy a mover? ¿Por qué voy a querer moverme? No voy a tener mucho recorrido, y eso es lo que a veces nos puede pasar, que cogemos estos ejercicios así con mucho interés, o estas corrientes estoicas, pero luego se nos pasa el interés. Porque si no hay nada que nos está sosteniendo desde lo alto, si nuestras conductas no están justificadas por unas ideas, en el fondo, pues van a ser intermitentes, nos vamos a cansar, encontraremos otras más originales, más novedosas, con menos esfuerzo tal vez, y entonces pues abandonaremos estas. Por tanto, así como dice Séneca, que Séneca en el libro de la brevedad de la vida nos va a decir, atención, porque vivir mucho y hacer muchas cosas, hacer muchas cosas no significa vivir mucho o vivir en profundidad. Podemos estar navegando en círculos, que no significa que podamos haber hecho muchas millas o muchos, pero en realidad hemos navegado o seguimos en puerto dando vueltas. Pues si no tenemos un lugar a donde ir, muchas veces nuestras actividades son un conjunto de cosas que se hacen para pasar el rato, para seguir viviendo. De ahí que sea tan importante el preguntarnos primero por el sentido de la vida y por esas preguntas que son las propias de la filosofía de quién soy yo y qué se espera de mí y qué tengo que hacer yo aquí en esta vida. Porque si eso no lo tengo claro, me van a proponer ejercicios, me van a proponer cosas, pero yo, pues, no sé, las haré sí hoy, mañana no. No sé si conocéis el principio de Bernoulli, un principio en física, que no os lo voy a contar, pero que es el que explica, por ejemplo, por qué vuelan las aves. Y las aves
no se apoyan en el aire, van traccionadas desde arriba. Es decir, que nosotros vemos un ave volar y pensamos que irá suspendida sobre un colchón de aire, pero no, va apoyada en corrientes de aire de arriba, por un efecto de los fluidos. Pero utilizo esta analogía para hablaros de que verdaderamente lo que mueve nuestras vidas es lo que está arriba, es decir, nuestras ideas. Y luego eso se va decantando hacia abajo y entonces puede mover nuestras acciones, pero necesitamos principalmente unas ideas. Claro que cuando nosotros hablamos de filosofía, muchas veces decimos, venga, voy a construirme mi manera de entender el mundo, que será la que a mí me parezca. Bueno, pues yo tengo esta porque me gusta. Como si en la filosofía no hubiese ciencia, como si no hubiese un método, como si fuese todo subjetivo y cada uno puede, oye, tú, pues a tu manera y yo a la mía. No era eso lo que decía Platón. Platón nos hablaba de que está la ignorancia, está el conocimiento y en el medio están las opiniones. Y cuando un filósofo busca la verdad es porque cree que la verdad absoluta, la verdad absoluta existe. También sabe que no puede llegar a ella, pero es que es muy diferente saber que existe una verdad absoluta, es decir, que ese cosmos existe y tiene unas leyes y tiene una finalidad. Otra cosa es que yo lo pueda entender, pero yo, tengo total seguridad de que la verdad absoluta existe. Y que aquí no se trata de que cada uno piense lo que quiera, su opinión, sino que la filosofía ofrece un método y te ofrece unos conocimientos que en la medida que tú los vas viviendo, te van acercando a esas verdades absolutas. Está claro que ya os tranquilizo que no vamos a llegar a ellas, pero también os digo que el relativismo por el relativismo no, porque la constatación que tenemos en nuestra escuela de filosofía y en tantas escuelas de filosofía de la antigüedad es que se ganan certezas y que se ganan conocimientos y que en este camino entre la ignorancia y el conocimiento estamos avanzando. De hecho, Sócrates luchó toda su vida contra los sofistas. O sea, para él eran una plaga, eran una amenaza para una vida digna, porque ellos se dedicaban a comerciar con el conocimiento y a decir hoy A y mañana B, y a afirmar las dos cosas con igual rotundidad. Y claro, eso es un atentado al conocimiento, es un atentado a la verdad, porque no puede ser que tú te vendas y que ahora argumentes una cosa y puedas argumentar la contraria. Entonces, nosotros pensamos que hay que leer a Platón, entre otros, y sobre todo dialogar y aprender a razonar, porque necesitamos aprender a razonar. Los diálogos de Platón son muy buenos porque te van llevando de un razonamiento a otro, para poder descubrir las falacias y los sofismas en muchos de los razonamientos. Os decía que cuando el niño pregunta por qué el cielo es azul y el papá le contesta, pues mira, el cielo es azul porque hay un fenómeno en el cielo, las gotitas de aire, las gotitas de agua, la refracción de la luz, el no sé qué, las ondas, no le está diciendo la verdad, o sea, no le está resolviendo la pregunta, le está confundiendo, pero el niño no lo sabe, porque en vez de responderle por qué el cielo es azul, le está diciendo cómo es el mecanismo que hace que el cielo sea azul. Totalmente diferente. Entonces necesitamos verdaderamente desarrollar nuestras capacidades lógicas para ir dándonos cuenta de cómo la razón nos puede ayudar a ir descubriendo certezas mayores en nuestra vida. Estamos hablando de esa persona que es asceta, que está buscando una perfección moral y una perfección espiritual. Nuestra sociedad también, hay una palabra que a mí me disgusta, pero la quiero compartir con vosotros, que es mezquindad o mezquino. Nosotros tenemos muchas actitudes, no nosotros particularmente, ¿no? Pero sí nuestra sociedad tiene muchas actitudes mezquinas. Mezquindad es una palabra que solo significa pequeño.
Hablábamos al principio de la autoayuda, cuando solo te preocupas de ti, de todo a corto plazo, todo a medida tuya, todo lo que ven tus ojos, pero no tienes mayor alcance, eso es mezquino, eso es pequeño. En contraste con eso están pues, aquellos yogis de la India y de tantos otros lugares, pero quiero traeros los de la India porque se les llamaba, ¿sabéis cómo se les llamaba? Mahatmas, grandes almas, grandes almas. Entonces, si somos capaces de hacer nuestra vida un poco más grande, si podemos verdaderamente vivir en grande, vivir a lo grande, no con ambición, que eso no tiene nada que ver con vivir a lo grande, sino ser grandes por dentro, no permitirnos mezquindades, cosas pequeñas. No sé si sabéis que se habla, no conozco bien la anécdota, pero yo os cuento un poco el resumen. Se habla de César y se dice que una vez hizo un regalo y la persona dijo, ¡ay, pero no lo merezco! Y entonces César dijo, no eres tú quien lo recibe, es César quien lo da. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestro comportamiento no depende de quién tengamos delante, porque nosotros lo que somos es gente grande, grande interiormente, o pretendemos tener una conducta alta, elevada, grande. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vive un filósofo en grande? Pues para eso tiene que tener ideas grandes, tiene que estar mirando hacia arriba, soñando en grande. Sabéis que, antes lo decíamos también, una persona sola puede cambiar el mundo. ¿Os acordáis de Martin Luther King? I have a dream, tengo un sueño. Solo depende de lo grande que sea tu sueño y de lo que estés dispuesto a hacer por ese sueño. De manera que nosotros también necesitamos sueños muy grandes, sueños que no me abarquen a mí sola, que no me abarquen a mí y a mi entorno más inmediato, sino que sean sueños en donde entran muchas personas, en donde entra mucha gente. Cuando alguien tiene sueños así, cuando tiene ideales por los que vivir, cuando tiene un ideal, entonces ocurre el fenómeno que ocurría cuando estaba hablando esta mañana Jesús, que hablaba de la juventud eterna, ¿no? de la Afrodita de oro, de personas que verdaderamente tienen una vitalidad tan grande porque se les pueden haber arrugado la piel, pero no se les han arrugado los sueños, que es lo que le pasa a una persona cuando deja de ser joven. Ahora bien, ¿cómo hacemos para soñar? Parecería ser que la espiritualidad está reñida con la filosofía, porque son dos cosas diferentes. Pero yo reivindico que no es así, sino todo lo contrario, porque los primeros filósofos griegos, los físicos, se preguntaban por el porqué de la causa primera. Pues ellos estaban buscando la causa ultérrima de todo. Y cuando llegó la escuela aristotélica, pues le dieron el nombre de metafísica a esos libros de Aristóteles que hablaban sobre los principios primeros. Es decir, la filosofía incluye a la metafísica y la estudia, pero es que es lo primero que estudia. Es decir, para formarnos una idea de qué tengo que hacer en la vida, tengo que también trabajar cuál es la causa y por qué está todo esto en movimiento, por qué está este universo en marcha. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y dónde me ubico? ¿Cuál es mi posición en este universo? ¿Y qué tengo que hacer? Por eso, la metafísica, las ideas trascendentes están totalmente relacionadas con la filosofía y son las que nos van a llevar a aplicar esa filosofía de manera continuada. Claro está que eso de la metafísica es tan arduo, diríamos, áspero, no sé, árido, la palabra, que bueno, allí vino Platón y pues nos lo rebajó un poquito y entonces nos dijo, bueno, es que existe un mundo inteligible, ¿por qué no te acercas a ese mundo inteligible en donde existen una serie de arquetipos y si solo intentas plasmar esos arquetipos, realmente tu vida ya cobra sentido, Es decir, si te quieres acercar a la belleza, si te quieres acercar a la justicia, si te quieres acercar a la bondad, si te quieres acercar a la verdad, ese puede ser la meta, el objetivo de toda tu vida, porque eso no te lo acabas.
Hay otra cosa aquí que pone todo esto mucho más interesante, y es que también decíamos que, vale, existe una verdad absoluta, nosotros no la vamos a encontrar, pero también es verdad que nuestra visión de la realidad, nuestra visión de la verdad va a ir cambiando, y eso hace que nuestra vida sea muy rica, con muchísimas posibilidades, y que lo que está viviendo cada uno de nosotros sea totalmente diferente. Esto es como los libros interactivos, ¿no? Si tú estás viviendo una cosa, pues pasa a la página 18 y ahí sigue. Y si estás viviendo otra, pues pasas a la página 23 y ahí sigues. De forma que nos vamos a acercar a Plotino, porque Plotino va a decir una cosa que también enlaza con lo que habíamos dicho antes, y es que es la idea, os la resumo, la idea de la resonancia. ¿Sabéis? En música existe la idea de la resonancia. Aparece un sonido y hay otro que resuena. Cuando están en la misma nota, pues resuenan. Pues esto lo que Plotino nos viene a decir es que no se puede conocer el bien sin ser bueno. No se puede conocer la justicia sin ser justo. Es decir, que no se puede intelectualizar las cosas. En la medida en que uno es justo, el ideal o el arquetipo de justicia se va desplegando ante nosotros. Y en la medida en que uno es bueno, el ideal de bondad se va desplegando ante nosotros. Y nosotros conocemos esos ideales solo en la medida en que los estamos viviendo, y no más. De manera que verdaderamente esto enriquece mucho nuestras vidas, porque nos da como una... como nunca vamos a ser los mismos, ni nunca la vida nos va a ofrecer lo mismo, porque en la medida en que nosotros pongamos un poco de nuestra parte, va a venir una nueva interpretación, un nuevo aspecto que no habíamos considerado, y nos va a producir una mayor profundidad de conciencia. Por eso se habla del despertar de la conciencia, de una conciencia cada vez más rica, cada vez más profunda, porque es una conciencia que va entrando en las cosas, pero entra en las cosas conforme las vive, no de manera intelectual. Por eso también Sócrates decía, solo se conoce lo que se vive, nosotros solo conocemos aquello que estamos viviendo. Y también por eso yo a veces me pregunto, con toda nuestra técnica y con todos nuestros avances, pero ese nivel de superficialidad que le hemos dado a nuestras relaciones humanas, donde todo es un WhatsApp corto que mandas, acabas, no llamas, no te reúnes con la persona, o sea, tramitas muchas cosas así a nivel... Me da la sensación de que esto es un poco de angustia vital, me da la sensación de que igual en otras épocas la gente ha amado más y ha vivido más. Y cuando nosotros decimos amar a alguien o amar algo, pues tal vez sea un concepto que es a lo que llegamos, pero que ni nos imaginamos lo que pudieron haber sido esos amores del romanticismo, donde daban la vida, y lo que lleva el heroísmo. ¿Qué es lo que lleva el heroísmo a una persona? Lo decíamos esta mañana, el amor. Pero claro, es un amor no de te quiero, me quieres, sino es otra cosa, es doy la vida, pero no la muerte, doy la vida. Trabajo por esta idea y doy la vida, me doy a mí misma día a día. Entonces, bueno, pues yo creo que Platón nos ayuda en ese sentido cuando nos habla de una visión trascendente de la vida y nos habla de ese camino que podemos hacer de acercamiento a los arquetipos. Porque cuando uno se va poniendo en sintonía y va resonando, ocurre que de alguna manera los arquetipos te hablan, y entonces uno es inspirado por esos arquetipos. Hay una tal vez realidad metafísica o realidades que nosotros no podemos explicar, pero que le sucede a los artistas, y es que conectan con las musas, conectan con una inspiración, conectan con ese mundo de lo inteligible. Y es porque están trabajando y están como poniendo sus aspiraciones, su objetivo en ellas. Y bueno, pues en este camino que hemos hecho un poquito así resumido de lo que puede ser
una vida filosófica y cómo plasmar un ideal filosófico, pues yo no quería olvidarme de una gran filósofa que fue Madame Blavatsky, que nos regaló una pequeña joya de filosofía tibetana que se llama La voz del silencio. Y en ese libro de La voz del silencio, en donde habla de ejercicios para verdaderamente pues este dominio de la mente, nos va también a ir trazando un camino en donde para que la persona vaya desarrollándose al mismo tiempo que se desarrolla, y en los últimos pasos están los más altos grados de inegoísmo. Es decir, que los seres más místicos, más espirituales, son aquellos que han trabajado su personalidad, pero la han puesto al servicio de los demás, al servicio del bien común, que diría Platón. Porque en verdad no hay una salvación individual. El ser humano es una unidad, una humanidad. Y entonces, por eso el egoísmo, y por eso estos libros de autoayuda que inconscientemente nos están llevando al egoísmo, produce al final tanta insatisfacción, porque es que no puedes ser feliz tú solo en tu isla desierta o en tu mundo de yuppie. No puedes. Nos falta algo, vemos que estamos muy desvalidos. Y bueno, pues en síntesis yo quería deciros que una escuela de filosofía, de las de toda la vida, de las de la antigüedad, proporcionaba conocimientos, nos proporcionaba como un acercamiento para que nosotros pudiésemos descubrir cada vez más certezas, un acercamiento a esa verdad, a ese conocimiento. Proporcionaba un método, unos ejercicios, unas técnicas, pero también nos ofrecía algo que hoy es muy carente en nuestra sociedad, y es un ejemplo. Es decir, que esa persona, que era filósofo, que tenía esas convicciones y que desarrollaba esos ejercicios, era un ejemplo de vida, era un modelo, era como un pitagórico, como un platónico. Eran personas que eran referentes sociales. Sabéis que a los pitagóricos les llamaban los gobernantes para que escribiesen las constituciones. Eran modelos en todos los sentidos. Entonces, cuando uno se da cuenta del poder transformador de la filosofía y de que verdaderamente nos está dando ejemplos de todo tipo, y hasta los más pequeños, de cómo comportarnos, de cómo elegir formas de acción, formas de conducta que son verdaderamente elegantes, estéticas, bellas. Eso es un regalo en este mundo en el que vivimos, que es como que si lo has conocido no lo puedes dejar pasar. Y bueno, yo quería acabar hablando de que el filósofo pues es alguien que tiene muchísimo sentido común, mucha cordura, pero esa cordura a veces le lleva a la divina locura a la que lleva el Quijote, que sabéis que es otro de los grandes personajes que para nosotros es como un referente, porque el Quijote, que parecía que estaba muy loco, pues tenía una divina locura que le hacía luchar por las causas justas, y pensar que en el mundo había caballeros andantes, que había Dulcineas, que había algo por lo que luchar, por lo que vivir. Entonces, es verdad que cuando él arremete contra los gigantes, pues de repente los gigantes se han convertido en molinos. Y cuando Sancho le dice, pero señor, si ahí solo había molinos, y le dice, ay Sancho, tú no sabes que los gigantes, al arremeterlos, se convierten en molinos de viento. Es decir, que todos nuestros miedos, todo aquello que nos frena el paso, si nosotros tenemos verdaderamente un sueño muy grande, si creemos con convicción, son muros de papel, se deshacen, nada más llegar se deshacen. Es solo cuestión de atreverse, del valor. Habíamos hablado de la virtud, del valor. Hay que ser valientes para conquistarse. Entonces ese es el reto que os dejo en la tarde de hoy. Gracias.